Ahora bien, señor presidente, le voy a ser muy sincero. A mí lo que me sorprende también es que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico. Pero negar este tipo de cosas o no abordar el aspecto ético me parece un error. Atención, seguidores de política en primera línea. Lo que estamos a punto de revelar es un escándalo de proporciones históricas. Un episodio que desenmascara, sin tapujos, la corrupción, el engaño y la traición más descarada que se haya visto en la política española en décadas. Pedro Sánchez, una vez más, ha sido humillado, delatado y ridiculizado. Pero esta vez, no por la oposición ni por la prensa, sino por sus propios aliados, el Partido Nacionalista Vasco. Lo que ha sucedido con el famoso Palacete de París es una historia de infamia política, una de esas jugadas sucias que Sánchez y su gobierno han intentado ocultar a toda costa. Pero la verdad ha salido a la luz, y lo ha hecho de la forma más demoledora posible, con el propio PNV desenmascarando la mentira y exponiendo el bochornoso entramado de favores políticos que el presidente del gobierno pretendía ocultar bajo una maraña de decretazos. Todo comienza con la aprobación del decreto ómnibus, una de las tantas maniobras legislativas de Sánchez para introducir, entre cientos de medidas sociales, favores encubiertos para sus aliados políticos. Y entre esas disposiciones, cuidadosamente empotrada para pasar desapercibida, se encontraba la entrega del Palacete de París al PNV. Sí, otra vez. Porque este escándalo no es nuevo, sino que ha sido una jugada que el gobierno llevaba tiempo preparando con absoluto descaro. El edificio en cuestión, ubicado en la prestigiosa avenida Marceau de París y valorado en más de 15 millones de euros, es un inmueble que ha albergado la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa. Un símbolo de la cultura española en el mundo, una propiedad pública que pertenecía a todos los ciudadanos y que, de un plumazo, ha sido entregada en bandeja de plata al PNV como pago por su lealtad política. El cinismo de esta operación no tiene límites. Y lo más escandaloso es que ni siquiera era necesario incluir esta medida en el nuevo decreto. Así lo ha reconocido el propio PNV. En un comunicado que ha hecho temblar los cimientos de la Moncloa, el partido de Andoni Ortúzar ha confesado sin tapujos que la entrega del palacete ya estaba asegurada desde antes de la aprobación del nuevo decreto. ¿Qué significa esto? Que el PNV se anticipó al posible fracaso parlamentario de Sánchez y se dio prisa en registrar el inmueble a su nombre antes de que la oposición pudiera detener el atropello. Lo hicieron aprovechando el primer decreto ómnibus, que estuvo en vigor desde el 24 de diciembre hasta el 23 de enero. En ese breve lapso de tiempo, el PNV maniobró con una rapidez inaudita para asegurarse la propiedad del palacete. Sabían que había una posibilidad real de que el Congreso derogara la norma, como efectivamente ocurrió gracias a los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Pero el golpe ya estaba dado, el robo consumado, y no había manera de revertirlo. Cuando el decreto cayó en el Congreso, el PNV, lejos de mostrarse preocupado o sorprendido, emitió un comunicado que fue un auténtico mazazo para Sánchez y su equipo. Con una frialdad absoluta, dejaron claro que el edificio ya había cambiado de dueño y que, aunque la ley que lo respaldaba había sido tumbada, la transmisión del inmueble era irreversible. No había marcha atrás. La Moncloa se quedó en shock. El cinismo de este episodio alcanza niveles grotescos. Mientras el gobierno de Sánchez intentaba vender la caída del decreto como un ataque de la derecha contra medidas sociales fundamentales, como la revalorización de las pensiones o las ayudas a los afectados por la DANA, la realidad es que lo que más les dolió fue ver cómo su traición era expuesta de manera tan descarada. La maniobra ha sido tan burda que ni siquiera los medios más afines al gobierno han podido ocultar el desastre. Porque esto no es solo un escándalo político, es un auténtico ridículo a nivel institucional. Pedro Sánchez ha sido utilizado, traicionado y abandonado por el PNV, un partido que, sin el menor reparo, ha dejado claro que su lealtad solo existe mientras sirva a sus propios intereses. Las preguntas que ahora se hacen los ciudadanos son inevitables. ¿Cómo es posible que un gobierno entregue una propiedad pública de semejante valor sin ninguna justificación real? ¿Por qué Sánchez y su equipo permitieron esta operación cuando ni siquiera era necesaria? ¿Qué más favores ocultos están en marcha bajo la alfombra del sanchismo? El golpe es devastador. Sánchez, que ha hecho de la manipulación política su sello personal, ha quedado completamente desnudo ante la opinión pública.
sus aliados ya no se molestan ni en guardar las apariencias. El PNV, con su descarada confesión, ha demostrado que no hay pacto que se sostenga en la palabra del presidente del gobierno. Mientras tanto, los ciudadanos observan con indignación cómo se juega con el patrimonio de todos para satisfacer las ansias de poder de un gobierno que no tiene límites cuando se trata de mantenerse a flote. Pero esto no ha terminado. Porque la humillación de Pedro Sánchez aún tiene más capítulos. Y lo que viene a continuación es todavía más vergonzoso. No se vayan. En la segunda parte de este informe, revelaremos las consecuencias políticas de este escándalo, la reacción de la oposición y el impacto que este ridículo internacional está teniendo en la imagen de España. Esto es Política en Primera Línea, la verdad sin filtros. Lo que parecía una simple maniobra política se ha convertido en una auténtica debacle para Pedro Sánchez. El escándalo del Palacete de París no solo ha revelado el servilismo del presidente ante sus socios independentistas, sino que ha dejado claro que ni siquiera es capaz de controlar a sus propios aliados. El golpe ha sido brutal y el PNV, en un movimiento sin precedentes, ha terminado de enterrar cualquier intento del gobierno de maquillar la traición. Mientras Sánchez se esforzaba por justificar la inclusión del Palacete en el decreto ómnibus, sus propios socios lo han delatado públicamente, admitiendo que la jugada era innecesaria porque la propiedad ya estaba en su poder. Un auténtico balde de agua fría para el presidente, que ahora no solo debe lidiar con la ira de la oposición, sino con la vergüenza de haber sido ridiculizado ante toda España. Pero la humillación no termina aquí. Porque lo que vino después fue todavía peor. Mientras Sánchez intentaba desviar la atención con sus habituales estrategias de propaganda, el Partido Popular y Vox tomaban la iniciativa y ponían sobre la mesa una batería de acciones para investigar el caso. La respuesta del gobierno fue el silencio absoluto. Ni un solo ministro salió a dar la cara, ni una explicación coherente para justificar lo injustificable. Las imágenes que llegan desde el interior de la Moncloa reflejan un escenario de crisis absoluta. Pedro Sánchez, cada vez más aislado, ha sido abandonado incluso por los sectores más moderados de su partido. El escándalo del Palacete ha dejado en evidencia su incapacidad para manejar a sus aliados y ha alimentado el creciente descontento dentro del PSOE. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el propio Sánchez ha estallado en reuniones privadas, exigiendo explicaciones a sus asesores sobre cómo se permitió semejante desliz. Nos han dejado vendidos, habría dicho en una reunión de urgencia con su equipo más cercano. Pero la realidad es que la traición del PNV era inevitable. Un partido que solo se mueve por interés propio no iba a dudar en exponer la verdad si eso garantizaba su ventaja política. El golpe ha sido tan fuerte que hasta los medios más afines al gobierno han tenido que reconocer la gravedad de la situación. El País, La SER y otros periódicos cercanos al sanchismo han tratado de minimizar la crisis, pero el daño ya está hecho. España entera ha sido testigo de cómo Pedro Sánchez ha sido utilizado y luego arrojado al vacío por aquellos en los que depositó su confianza. El Partido Popular y Vox no han perdido la oportunidad de capitalizar este escándalo. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la entrega del Palacete como el mayor ejemplo de corrupción política de la era Sánchez, mientras que Santiago Abascal ha exigido una investigación inmediata para esclarecer todos los detalles de esta operación oscura. Pero la oposición no se ha quedado solo en palabras. Han anunciado medidas legales para revertir la cesión del inmueble y han llevado el caso al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, en el Congreso, el ambiente es de máxima tensión. Las sesiones de control al gobierno han sido un auténtico campo de batalla, con gritos, acusaciones y un Sánchez cada vez más acorralado sin respuestas convincentes. Si la situación ya era insostenible dentro de España, la vergüenza ha cruzado fronteras. La prensa internacional no ha tardado en hacerse eco de este bochorno. Le Figaro, el presidente español, atrapado en una maraña de favores políticos y corrupción. The Guardian, Sánchez pierde el control, sus propios aliados lo exponen públicamente. The New York Times, un escándalo de favores políticos sacude España. La imagen de Sánchez en el exterior está completamente destrozada. Ya no es solo la crisis económica, la falta de liderazgo o la división interna de su gobierno. Ahora, el mundo entero ha sido testigo de su debilidad, de su incapacidad para mantener el control sobre su propia coalición.
Y lo peor de todo es que su credibilidad ha quedado reducida a cenizas. Los analistas políticos ya lo tienen claro, este escándalo podría ser el principio del fin para Pedro Sánchez. Las encuestas reflejan una caída estrepitosa de su popularidad, con el PSOE perdiendo apoyo incluso entre sus votantes más fieles. El descontento crece en las calles. La indignación es palpable. Ciudadanos de toda España se preguntan cómo es posible que un gobierno regale propiedades públicas a cambio de favores políticos. La sensación de impunidad es insoportable, y el clamor por una respuesta contundente no deja de aumentar. Pero Sánchez, en lugar de asumir responsabilidades, sigue con su estrategia de negación. En su último discurso, intentó minimizar el escándalo, acusando a la derecha de manipulación mediática. Pero nadie le cree. Su relato se ha derrumbado, y la realidad es que su credibilidad está completamente agotada. Lo que ha ocurrido con el Palacete de París es más que un escándalo. Es una demostración del desastre absoluto que es el gobierno de Pedro Sánchez. Una traición política, una humillación pública y una evidencia clara de que su tiempo en el poder se está agotando. Sus aliados lo han abandonado. La oposición lo ha cercado. La prensa internacional lo ridiculiza. Y lo peor de todo, los ciudadanos han perdido la confianza en él. Pedro Sánchez ha caído en su propia trampa. El PNV le ha dado la puñalada definitiva y lo ha dejado en ridículo ante toda España. Y ahora, solo queda esperar el desenlace de esta crisis. ¿Podrá sobrevivir a este escándalo o será el principio del fin de su gobierno? Esto es Política en Primera Línea. No olviden comentar, suscribirse y compartir este informe explosivo. Nos vemos en el próximo análisis impactante.